España, Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Austria, Portugal y Dinamarca reconocieron este lunes al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario interino del país hasta la convocatoria de elecciones, lo que Rusia calificó de injerencia directa e indirecta en los asuntos venezolanos. La cascada de reconocimientos dentro de la Unión Europea, UE, se produce tras cumplirse el ultimátum de 8 días, que Madrid, París y Berlín dieron a Nicolás Maduro, para convocar elecciones libres y democráticas. La fórmula y el formato elegidos por cada gobierno han sido variados. Presidente encargado, interino o constitucional interino, con anuncios en sede oficial, a través de los medios de comunicación o las redes sociales. España fue el primer país en hacerlo oficialmente, con el anuncio de su jefe de gobierno, Pedro Sánchez, de que reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, la sede del Ejecutivo. Sánchez aseguró que ese reconocimiento tiene un horizonte claro y es convocar en el mejor plazo posible unas elecciones libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. También reveló su intención de promover en el seno de la UE y la ONU un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que atraviesa Venezuela. Venezuela tiene que ser dueña de su propio destino, afirmó, al tiempo que insistió en que España impulsará y apoyará el grupo de contacto internacional que se creó en la UE el pasado jueves a instancias de Madrid para acompañar a Venezuela en el proceso. El presidente francés, Emmanuel Macron, también anunció el reconocimiento de su país a Guaidó, como presidente interino de Venezuela, con la misión de implementar un proceso electoral. Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a Guaidó como presidente interino para implementar un proceso electoral, escribió en Twitter, además de mostrar su apoyo al grupo de contacto, creado con la UE, en este periodo de transición. Desde Tokio, donde se encuentra de visita, la canciller alemana, Angela Merkel, expresó el reconocimiento de su país a Guaidó como presidente interino legítimo y confió en que inicie un proceso electoral lo antes posible. Guaidó es la persona con quien estamos hablando, y quien esperamos que inicie un proceso electoral lo antes posible, afirmó Merkel en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro nipón, Shinzo Abe. El reconocimiento británico de Guaidó como presidente constitucional interino llegó en un mensaje de Twitter del ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, tras constatar que Maduro no ha convocado elecciones en el plazo de 8 días que establecimos. Por su parte, el gobierno sueco reconoció a Guaidó como legítimo presidente interino y abogó por una solución política y pacífica en unas declaraciones de la ministra de Exteriores, Margot Wallström, a la televisión pública SVT. El canciller federal de Austria, el democristiano Sebastian Kurz,
eligió Twitter y el idioma español para anunciar: consideramos desde este momento el presidente Guaidó como presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana. También Portugal reconoció a Guaidó como presidente encargado para convocar elecciones libres y justas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado, mientras que el jefe de la diplomacia danesa, Anders Samuelsen, utilizó las redes sociales para el reconocimiento y anunció que la UE prepara una declaración importante sobre la situación en Venezuela. En Italia, las diferencias entre el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y el gobierno que lidera el ultraderechista Matteo Salvini, han quedado patentes también en la crisis de Venezuela. Mientras el presidente pidió una postura oficial porque no puede haber dudas entre la democracia y la fuerza, el gobierno de coalición sigue sin adoptarla, aparentemente por las divisiones en el propio seno del Ejecutivo. Los reconocimientos y el ultimátum de la UE fueron criticados con dureza por Rusia, uno de los mayores aliados de Maduro. Los intentos de imponer una solución o legitimar el intento de usurpar el poder son, en nuestra opinión, una interferencia directa e indirecta en los asuntos de Venezuela y no favorecen de ninguna forma un arreglo pacífico, eficaz y viable de la crisis, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Expira ultimátum dado por la UE a Maduro. AFP. España, Francia, Reino Unido y otros países europeos se sumaron este lunes al reconocimiento internacional al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, tras expirar un ultimátum a Nicolás Maduro, quien se negó a convocar nuevas elecciones presidenciales. Inmediatamente después, Reino Unido, Francia, Austria, Suecia y Dinamarca también reconocieron a Guaidó, quien ya contaba con el respaldo de Estados Unidos, Canadá y una docena de países latinoamericanos del Grupo de Lima. Rusia, uno de los principales apoyos del régimen de Maduro, condenó la injerencia europea. Percibimos los intentos por legitimar la usurpación del poder como una injerencia directa e indirecta en los asuntos internos de Venezuela, declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero luego de que el Parlamento, de mayoría opositora, calificara a Maduro de usurpador por haber sido reelegido en unas elecciones cuestionadas dentro de Venezuela y por parte de la comunidad internacional. España, con 165.000 de sus nacionales en Venezuela, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal y Holanda habían puesto el domingo como fecha límite para que Maduro convocara elecciones, o de lo contrario reconocerían a Guaidó, el jefe del Parlamento de 35 años. En una entrevista a la cadena española, La Sexta divulgada el domingo, Maduro rehusó convocar elecciones afirmando: "No voy a dar el brazo a torcer por cobardía frente a las presiones".
Tratan de acorralarnos con ultimátums para obligarnos a ir a una situación extrema de enfrentamiento, denunció Maduro en la entrevista grabada en Caracas en días anteriores. En este contexto, los cancilleres del Grupo de Lima se reunirán el lunes en Ottawa a las 14:00 GMT para ratificar su apoyo a Guaidó y evaluar nuevas medidas de presión a Maduro. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, participará por videoconferencia. El domingo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversó con el opositor por teléfono para reafirmarle, según refirió en Twitter, que apoya al pueblo de Venezuela en la transición pacífica hacia la democracia. De su lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró el domingo que el uso del ejército en Venezuela es una opción. Maduro, que cuenta entre sus aliados a China y Rusia, asegura que Washington usa a Guaidó de títere para asestarle un golpe de Estado y apoderarse de la riqueza petrolera venezolana. Dentro de su ofensiva, Guaidó anunció que pedirá a la Unión Europea, UE, ayuda humanitaria y la protección de activos venezolanos para acorralar financieramente al gobierno de Maduro. Guaidó prepara un dispositivo de llegada de ayuda humanitaria al país, que Maduro considera la puerta a una intervención militar de Estados Unidos. Según Guaidó, se creará una coalición nacional e internacional con 3 centros de acopio de medicinas y alimentos en los vecinos Colombia y Brasil, y en una isla caribeña. Guaidó anunció que habrá una movilización para exigir a los militares que dejen entrar esa ayuda. Washington ya está movilizando y transportando ayuda humanitaria para Venezuela, afirmó el fin de semana John Bolton, asesor estadounidense de seguridad nacional. El sábado, Maduro tildó a los opositores de mendigos del imperialismo, pues Estados Unidos ofreció un monto inicial de ayuda por $20 millones. El conflicto político en Venezuela se vive en medio de una severa crisis económica, con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas, que provocó el éxodo de unos 2,3 millones de personas desde 2015, según la ONU. La petrolera PDVSA está en default y su producción en caída libre, estrangulada ahora por sanciones de Estados Unidos que embargarán la compra de petróleo venezolano a partir del 28 de abril. Tratando de parar la arremetida de Guaidó, Maduro impulsa ahora a adelantar de 2020 a este año las legislativas, apostando a que la oposición pierda el único poder que controla. Lo que está necesitando el país son unas elecciones del Parlamento, dijo el gobernante socialista en la entrevista del domingo.
Guaidó ofrece amnistía a los militares, intentando volcar la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro, que empieza a mostrar fisuras. El sábado, el general Francisco Yáñez, de la aviación militar, lo desconoció y se convirtió en el uniformado activo de mayor rango que reconoce a Guaidó. Buscando una salida pacífica a la crisis, un grupo de contacto internacional integrado por la UE y países latinoamericanos, como Uruguay y México, tendrá su primera reunión el jueves en Montevideo. Maduro dijo esperar que de allí surja una mesa de diálogo, pero el líder opositor dice que no se prestará a diálogos falsos. Tras dos multitudinarias manifestaciones, el opositor afirma que seguirán las protestas hasta que cese la usurpación, sin descartar que se dirijan al Palacio Presidencial de Miraflores, y anunció una marcha para el 12 de febrero. Maduro: seré leal y defenderé con mi vida a esta patria amenazada. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido en el cuartel Páez, sede del 422 Batallón de Infantería Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, en Maracay, Estado Aragua, para conmemorar los 27 años de los actos del 4 de febrero de 1992. En el cuartel, ubicado en el municipio Girardot, el jefe de Estado recibió los honores militares correspondientes a su investidura. Maduro señaló: yo juro, en este patio histórico, que seré leal con los sueños de independencia y que defenderé con mi vida misma a esta patria y le daré la victoria al pueblo. Se refirió a las declaraciones de Pedro Sánchez, primer ministro de España, quien reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta. Yo le digo al señor Pedro Sánchez: si se concreta una intervención gringa, su nombre quedará manchado en sangre para siempre, señor Pedro Sánchez. Él no puso un ultimátum a un país soberano como el nuestro. Venezuela es un país libre, independiente, y le pertenece a nuestro pueblo. Llegó al cuartel tras un recorrido a pie que realizó desde la Academia Técnica Militar Bolivariana de Maracay, acompañado por el alto mando militar, el Poder Popular, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, la primera combatiente, Cilia Flores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Diosdado Cabello, el gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, a asumir la responsabilidad de la defensa de la patria y mantener máxima cohesión. Debemos ser como Antonio José de Sucre, dice nuestra consigna: leales siempre, traidores nunca. Los llamo a ustedes, hombres y mujeres de mar,
a la máxima cohesión, prepararse cada vez más para que este mar siga siendo libre, enfatizó el jefe de Estado, durante la supervisión de maniobras militares en la base naval de Turiamo, en el estado Aragua. Allí destacó la necesidad de cuidar la unión de la FARC, su lealtad y su coraje. Ustedes, soldados de la patria, son la máxima garantía de libertad y soberanía. Cada uno debe estar a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir, expresó el mandatario nacional. Rechazó y condenó el intento de plan golpista orquestado por Estados Unidos con el aval de la derecha venezolana. ¿Quieren entregar nuestro país en pedazos al imperio gringo? ¿Quieren desmembrar a Venezuela, que es la cuna de la libertad? Quieren debilitar a la nación. Los enemigos de la patria serían felices viendo débil al país, alertó. Ante esas arremetidas contra la soberanía y el gobierno que dirige, el presidente Maduro ratificó que se mantendrá firme en defensa de la Constitución y los derechos de la República. Ni intervención ni guerra civil en Venezuela, aquí habrá paz, sostuvo. AVN. Carlos Vázquez González, capitán de la aviación militar, expresó su reconocimiento a Juan Guaidó como comandante en jefe e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que se pongan del lado correcto de la historia. Este mensaje va dirigido a las Fuerzas Armadas, al militar que vive las falencias del día a día del régimen. Recapacita, ponte del lado correcto de la historia, es el momento del cambio. Reconozcamos a nuestro comandante en jefe Juan Guaidó, dijo Vázquez González. Diversos funcionarios militares y policiales han expresado, en los últimos días, su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Última hora, /vertical, frente al reconocimiento simultáneo de los países de la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, el capitán del ejército, piloto, Carlos Vázquez González, llama a sus compañeros de armas a reconocer a @Guaidó e iniciar la transición, _4F, _4 febrero PIC. Twitter.com/DJ6BFAP, Sergio Contreras B. @Contreras, 4 de febrero de 2019.